Buenas tardes, transmitimos desde la Secretaría Editorial del Partido Revolucionario Institucional. En esta ocasión les hablaré de un tema muy coyuntural, tiene que ver con los casos de corrupción de la empresa naviera perteneciente a Petróleos Mexicanos, Oceanografía. Es un tema que si bien pues ya muchos han de saber sobre qué se trata y cuál es más o menos todo este cúmulo o serie de actos fraudulentos y actividades fraudulentas de la empresa naviera, pero yo quisiera también profundizar un poco más y hacerles de su conocimiento las nuevas sobre este caso, Oceanografía. A partir del 2000, la empresa se había decretado como una empresa en bancarrota, incluso el fisco mexicano lo acusaba de deber cerca de 21 millones de pesos, por lo cual se podía considerar como una empresa en bancarrota. Y una vez que tiene el poder Vicente Fox en el año 2000, esta empresa de la noche a la mañana pues tiene activos por cantidades millonarias y esta empresa empieza a hacer contratos con Pemex de unas cantidades pues obviamente exorbitantes. Esta empresa empieza a acrecentar su cúmulo de dividendos de capital y empieza a engrandecerse durante la época de Fox y la época de Calderón. Es en el 2000 precisamente donde empiezan también los supuestos actos de corrupción. En el 2005 se instala una comisión de investigación para los actos de corrupción de esta empresa Oceanografía y se determina por distintos datos e información, sobre todo confidencial, que tenía de alguna u otra forma actividades fraudulentas. Y no solamente se le bajó en cuanto a los contratos celebrados, sino proliferó durante la época calderonista. Algo muy alarmante, puesto que según algunas fuentes importantes y personas allegadas al sexenio de Fox, señalan como a familiares de Marta Sagún, uno de los principales accionistas de esta empresa. Entonces, durante los 12 años de sexenio panista, pues nada más hubo que darle ciertos apoyos. Los grandes accionistas pertenecieron precisamente a este régimen blanquiazul. Grandes casos de corrupción se documentan en este tema y hoy por hoy que la PGR decreta la suspensión total o parcial de esta empresa, Banamex empieza a investigar sobre qué tanto riesgo, el evaluar los riesgos precisamente de haberles prestado cerca de 560 millones de pesos a Oceanografía. Y en ese sentido descubre una gran sorpresa para Banamex, puesto que cerca del 60% de lo que le había proporcionado, de lo que le había prestado, no estaba bien establecido. Se dice que muchos de los documentos por pagar que presentó Oceanografía al banco Banamex para que le pudieran hacer el préstamo eran apócrifos. Y ese es uno de los casos del fraude, de que no solamente se basó en las actividades un tanto ilegales de esta empresa, sino que también hizo evidente el fraude ante Banamex y hoy ante Banorte. Se dice que Banorte le prestó cerca de 50 millones de pesos, de los cuales pues la mayoría no estarían bien consolidados o bien legitimados en un documento por pagar. Cerca de 370 millones de pesos es el dinero que no ha sido bien establecido, que no ha sido bien corroborado. Incluso se dice que estos documentos por pagar fueron falsificados, fue falsificada la firma, y es ahí donde entra el problema de fraude con esta empresa naviera perteneciente a Pemex y una de las más grandes empresas contratistas de petróleos mexicanos. Tiene mucho que ver con el petróleo, tiene mucho que ver con los problemas de corrupción en nuestro país y habremos de apostar en todo caso por el sendero donde impere la justicia, donde impere la ley, donde se investiguen estos casos, no solamente el de Oceanografía, sino otros más, y pues obviamente se esclarezcan los hechos para que tengamos una empresa de petróleos mexicanos bien consolidada para que pueda competir internacionalmente, para que mejoremos los niveles de producción del crudo, para que disminuyamos también el precio de las gasolinas, y todo esto tiene que ver no
con reformas estructurales, sino también con la investigación y sucesiva sanción de todos y cada uno de los actos corruptibles que se dan lamentablemente en nuestro país. Ahí está la denuncia, esa es más o menos la información en el caso de oceanografía. Habrá que investigarse a fondo y habrá que sancionarse con toda la fuerza de la ley. Un gusto saludarlos y aquí estaremos todavía en la Secretaría Editorial del Partido Revolucionario Institucional.